Hola mis amados hermanos, qué gusto volver a estar de nuevo con ustedes hablándoles de ese gran Dios que nosotros tenemos. Como estuvimos hablando la semana pasada, seguimos hablando. Hay muchas cosas que hablar de nuestro gran Dios. Y recuerden que estamos caminando a través del capítulo 40 del profeta Isaías. Al principio estuvimos leyendo los versículos 12 al 15 y 28 al 31. Y vemos, como les explicaba la semana anterior, dos cosas importantes: el poder y la sabiduría de Dios, y el amor y la gracia de Dios también. Las dos cosas unidas. Ese Dios tan grande haciéndose pequeño para que nosotros le podamos entender. También les hablé de los términos, los medios, los métodos que usó Isaías en términos espirituales, o lo natural para que el pueblo entendiera en términos espirituales, y prestara atención, estimular la motivación del pueblo para que entendiera el mensaje. Mis amados hermanos, y recuerden que Isaías, el llamado profeta evangélico, un hombre que le tocó hablar en tiempos duros, en tiempos difíciles, pero caminó con fe, caminó bien convencido, porque él conocía a su Dios. Fue un hombre firme en su fe y seguro en su Dios. Y continúa la pregunta: ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es mi Dios? Ahora vamos a continuar aquí en Isaías 40, y por un momento quiero contextualizar a Isaías a estos tiempos, traer a Isaías a estos tiempos. Lo dije al principio, fue un hombre, un profeta que le tocó profetizar en tiempos de crisis. Y hoy nosotros estamos viviendo momentos de crisis. Nos hace falta un Isaías. Ese puede ser tú, puedo ser yo, y es la iglesia en estos tiempos. Como he dicho en estos meses atrás, el mundo está necesitando a una iglesia sin miedo. El mundo está con mucho miedo, con mucho temor. El mundo está que no se mueve. Pero recuerde, no se mueve por miedo. Y hay una iglesia que ha conocido a Dios, y ese Dios es grande. Sepa esto. Así que la iglesia, el mundo, espera en nosotros como iglesia, como cuerpo de Jesucristo. Entonces a Isaías le tocó profetizar en tiempos de crisis, y ahora estamos viviendo esos tiempos, y le voy a hablar algo. Las crisis no van a faltar. Las crisis van a llegar. Van a estar constantemente. Piense usted lo que piense, programe lo que usted programe, agende lo que usted agende. Las crisis van a llegar, mis amados hermanos. Todo lo que usted pueda programarse en su vida, despreocúpese que van a llegar circunstancias adversas a nuestras vidas. Pero lo triste es que a veces las crisis parecen amontonarse unas sobre otras. Bastara una pandemia en todo el último del año 2019, todo el año 2020, ya iniciamos el 21, y continúa esta situación de la pandemia y empeorando. Basta que encima de la pandemia ahora también hay problemas políticos
en todo el mundo y muy especial en este país. Es decir, que había una crisis de la pandemia y ahora se ha anexado otro problema, otra crisis, y es el problema político que se está viviendo en este mundo. Y muchos países del mundo dependen de lo que pueda acontecer políticamente en este país. A veces nosotros decimos, la vida me jugó una mala pasada. Pero sepa algo, que lo que la vida nos haga a nosotros depende de lo que la vida encuentra en nosotros. Eso depende de lo que nosotros tengamos, del material que nosotros estemos hechos. Esto es igual a decir virus, inmunidad o inmunidad, virus. ¿A cuántos le ha dado el virus y no se han enterado que le ha dado porque ha sido asintomático? ¿De qué va a depender el daño que te pueda hacer el virus? De tu inmunidad física, de tu defensa del organismo. A muchos lo ha matado, unos han muerto por el virus, pero otros le ha dado y ha pasado por inadvertido porque su inmunidad es buena. Así mismo pasa con las crisis. Si tu inmunidad espiritual, si tú tienes a ese Dios grande en tu vida, van a venir las crisis, ellas no van a faltar. Miren, nosotros no podemos cambiar las circunstancias, no la podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud ante ellas. Y vuelvo a retomar lo de la semana pasada. ¿Qué hizo el profeta Habacuc? Comenzó quejándose de las circunstancias, pero cuando Dios le dio estas respuestas, del capítulo 2, versículos 4, 14 y 20, usted lo puede ver en su casa, entonces el profeta cambia su perspectiva, su manera de pensar. Y cuando usted lee el capítulo 3 del profeta Habacuc, ya es muy diferente a los dos primeros versículos. Y recuerdo lo que dice el 18, el 3:18, con todo lo que esté pasando, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, si tu inmunidad espiritual, tú conoces cuán grande es tu Dios, es el tema que estamos estudiando, nuestro gran Dios, entonces usted va a tener inmunidad para poder enfrentar las crisis. Una crisis no hace a una persona, más bien deja al descubierto de qué está hecha esa persona. Es igual que cuando un cristiano lleva mucho tiempo en el evangelio, tiene un problema, una circunstancia con otra persona y de momento le sale una ira o un poco de malas palabras o una acción agresiva contra otra persona. Entonces, ¿qué usted está sacando? ¿Qué ese problema o esa persona, qué le sacó a usted de lo que usted tenía dentro? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En una ocasión, como le explicaba, de una hermana que dijo, yo no te corto la cabeza, le dijo el esposo, porque soy cristiana. Pero eso estaba allá adentro y lo sacó. O cuando usted saca una ira o una mala palabra, y usted dice, ay, se te salió porque estaba adentro. Entonces una crisis, mis amados hermanos, va a dejar al descubierto de qué estamos hechos. Si nos derretimos en la crisis, ya usted sabe de qué puede estar hecho. Pero si nos mantenemos en pie, ya sabe lo que usted tiene dentro. Y hay muchas personas que han sido ejercitadas en el sufrimiento, en el dolor, y están en pie, ayudando incluso a otros y sirviendo a otros. Ahora, les traigo un ejemplo. Está aquí mismo en este libro de Isaías, de un hombre, a un rey que enfrentó 3 crisis. Vamos a ver al rey Ezequías en los capítulos 37, 38 y 39 de Isaías. Isaías 37, 38 y 39 son 3 capítulos que anteceden a este capítulo 40 del cual estamos hablando. Usted va a encontrar las 3 crisis que pasó el rey Ezequías. Y vamos a ver qué pasó en estas crisis. Y no estoy diciendo que nosotros no podamos como humanos sucumbir ante una crisis. No siempre vamos a poder volar
otras veces, y eso se lo voy a explicar. Aquí en Isaías dicen que algunos pueden volar, algunos pueden correr, pero otros pueden caminar. Vamos a ver en cuál de los tres estamos. Ezequías enfrentó una crisis internacional. ¿Y cuál fue esta? La invasión del ejército asirio. Aquí usted puede en el capítulo 37. Por favor, como tarea. Le dije en la clase anterior, la semana pasada, que había algunas tareas. Como tarea, lea Isaías 37. Esta crisis, los versículos 36 al 38 nos habla. ¿Qué hizo Isaías en esta crisis en la cual salió victorioso? Fue y confió en Dios, viendo que aquello que había, aquel ejército, era mayor que el de él. Y aún habían usado palabras del punto de vista psicológico para amedrentar al pueblo y al rey, pero el rey buscó la directriz correcta y vemos que él salió victorioso en esta crisis. Isaías 37, léalo usted, y los versículos 36 al 38, mire usted estos versículos para no tomar tiempo, más tiempo. Entonces, aquí Isaías habla de lo que pasó, de esta crisis internacional que pasó el rey Ezequías cuando la invasión del ejército asirio. También Ezequías presentó una crisis personal. Le hablé primero de una crisis internacional, salió victorioso. Luego tuvo una crisis personal, su enfermedad y casi su muerte. Es otra crisis. Ahora en lo personal, en el capítulo 38 de Isaías, usted va a ver esta crisis personal que enfrentó Ezequías. Y también Ezequías presentó una crisis nacional. Y fue la visita de los enviados de Babilonia, capítulo 39. Vuelvo y les recuerdo, tres crisis. Una crisis internacional cuando la invasión del ejército asirio, capítulo 37. Y generalmente usted puede ver los versículos 36 al 38. Usted va a ver algunas cosas acá. Una crisis internacional, una crisis personal, su enfermedad y casi su muerte, capítulo 38. Y una crisis nacional, la visita de los enviados de Babilonia, en el capítulo 39. Él salió victorioso en las dos primeras crisis, pero la tercera, esta crisis nacional, la visita de los enviados de Babilonia, esta crisis lo hizo temblar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo hizo temblar? Aquí él sucumbió. Y no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de el rey Ezequías, un hombre temeroso de Dios, uno de los reyes que fue temeroso de Dios, mis amados hermanos. ¿Y dónde estaba el problema? ¿En qué estribaba el problema de que Isaías sucumbió a esta tercera crisis? Porque Ezequías seguía siendo hombre y como humanos somos débiles. Como humanos tenemos un momento de debilidad en nuestras vidas. Y eso significa, al reconocer de que somos débiles, de que somos humanos, esto significa de que somos frágiles comparados con la grandeza de Dios que nos está plasmando Isaías capítulo 40. Fuerte y poderoso solamente es nuestro Dios, grande y poderoso en batallas. Recuerde que estamos hablando bajo el tema nuestro gran Dios. Nosotros como humanos somos frágiles, pero grande es nuestro Dios. Pero cuando somos frágiles, cerca o agarrados de alguien fuerte, nos vamos a hacer más fuertes. Las crisis a veces, por lo general, van a llegar cuando las circunstancias parecen ser las mejores. Recuerde cuando en los últimos 4 años de este país que comenzó a fortalecerse la economía y muchas cosas, muchas enmiendas,
muchas reformas se comenzaron a hacer y de pronto llegó cuando se estaba floreciendo un poco, llegó la pandemia y ahora este problema político en el cual estamos enrolados. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las crisis van a llegar cuando las circunstancias parecen ser las mejores. Ezequías había dirigido, me van a disculpar que Isaías y Ezequías a veces me confundo en los nombres. Ezequías, este hombre de estas crisis de la cual estoy hablando, que está en el libro de Isaías, había dirigido a toda la nación en una magnífica reforma. Ezequías restauró la Pascua en Israel, una fiesta la más importante de la nación de Israel. El pueblo estaba unido en el temor a Dios. El pueblo había puesto a un lado a los ídolos. El pueblo volvió a rendir culto a Dios en el templo. Y el pueblo andaba buscando la bendición de Dios y llega esta crisis que anteriormente les estuve hablando. Pero las crisis siempre van a estar, los problemas y las circunstancias adversas siempre van a venir, pero tenemos para ellas un gran Dios. ¿Cuándo es que las crisis triunfan sobre nosotros? Cuando nos tienen de manos atadas. ¿Por qué digo de manos atadas? Cuando no sabemos qué hacer. Pero es que la palabra de Dios nos da salidas, nos da directrices. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es como antorcha en lugar oscuro. Gloria al Señor. Entonces ese gran Dios nos da directrices. No nos evita la salida. No nos evita los problemas y las circunstancias, pero sí nos alumbra para ver los obstáculos. Gloria al Señor. No nos quita las montañas, pero sí nos ayuda a volar sobre ellas. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Entonces, nosotros, teniendo y conociendo a ese gran Dios, hay tres cosas que usted puede ver en estos tiempos. Y quizás usted coincida conmigo, yo creo que coincidamos. Necesitamos observar tres cosas en estos tiempos que estamos viviendo. Son tres cosas que están constantemente ahí delante de nosotros. Si miramos a los demás, si miramos lo que está pasando, nos vamos a preocupar. Si usted mira hacia allá, usted se va a preocupar. Como humanos nos vamos a preocupar. Si nos miramos a nosotros mismos, qué somos, qué tenemos y qué queríamos ser o qué queríamos tener, nos vamos a deprimir. Pero si miramos a Dios, vamos a ser bendecidos. Fíjense, tres cosas muy importantes. Yo no sé para dónde usted está mirando, si está mirando lo que está pasando, si está mirando a los demás. Yo no sé si usted se está mirando a usted mismo o si usted está mirando a Dios. Escoja a quién mirar. Vale la pena mirar a Dios. Y a medida que usted le mira, usted va conociendo de su grandeza, de su poder. Y aquí en el capítulo 40 de Isaías, vemos que Dios es más grande que nuestras circunstancias, mis amados hermanos. Veamos algunos mensajes de Dios a su pueblo aquí en este capítulo 40 de Isaías. Cuando el pueblo de Dios en aquellos tiempos estaba cautivo en Babilonia, el pueblo miraba hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, que estaba viendo fracaso, idolatría, pecado. Pero ellos necesitan, mis amados hermanos, y toda persona que está pasando por un proceso, por una crisis, por una circunstancia, por un problema adverso, necesita ser animado. Y eso es lo que está haciendo Isaías, animando al pueblo. Y en este capítulo vamos a ver 4 voces de ánimo, vamos a ver 4 mensajes, y cada uno de ellos tiene un mensaje especial para este pueblo que lo estaba necesitando. Y nosotros estamos necesitando esas voces también. Nosotros necesitamos ese mensaje para estos tiempos que estamos viviendo.
El primer mensaje que vemos aquí en Isaías 40 es el mensaje del perdón. ¿Qué dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 40 de Isaías? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Qué le está diciendo? Yo sé lo que ustedes están pasando. Yo disciplino para que ustedes aprendan. Recuerden lo que dice el capítulo 1. Tuve hijos, los crié. Esos hijos no me amaron, no me honraron. Fueron peores que el buey, que el asno. No entendieron lo que yo le estaba diciendo, el amor que yo tengo, pero aún están allá cautivos, pero le está diciendo, consuélense, consuélense, pueblo mío, dice vuestro Dios, dice tu Dios, que tengas consuelo. Me está hablando de amor, me está hablando, ustedes a pesar de estar pasando circunstancias adversas, siguen siendo míos, yo los sigo amando, son mis hijos. ¿Qué padre, qué madre no va a amar a sus hijos? Y dice el versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hable al corazón, háblale a lo más profundo, a sus sentimientos, remueve allí aquello donde ellos atesoran lo que realmente yo soy para ellos. Y él está diciendo que este es el primer mensaje, el mensaje de perdón. La nación había pecado con idolatría, con injusticia, con inmoralidad. No había escuchado los enviados de Dios, pero ese pueblo rebelde seguía siendo su pueblo y él los amaba. Los disciplinaba, pero no no lo desamparaba, les hablaba con ternura. Le está diciendo el versículo 2, hablar al corazón. Me habla de ternura, me habla de amor, mi amado hermano. El segundo mensaje, recuerde que el primer mensaje de este capítulo 40 de Isaías a ese pueblo que está cautivo por su desobediencia, le está hablando del perdón. El segundo mensaje, él está hablando de la provisión, de la providencia de Dios para con ellos. Los versículos 3 al 5, la voz de la providencia o el mensaje de la providencia. Versículo 3 al 5, ¿qué nos dice? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí el versículo 3 tiene una alusión, una referencia también a Juan el Bautista cuando iría delante de Jesús, aquella voz que iba a clamar en el desierto. Pero aquí se está refiriendo también a que ellos tenían un camino difícil por delante de regreso a Jerusalén, de regreso al templo, y por eso el Señor le está diciendo que iría delante de ellos, abriéndoles el camino, aunque el regreso podría ser difícil, porque siempre retornar es más difícil, pero si su confianza estaba en Dios, sería menos difícil. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue mejor cuando Dios llama a Jonás a Nínive y él se fue para Tarsis? ¿Cuál fue mejor, la ida o el regreso? El salir de una crisis, de una circunstancia, de un problema, de una prueba, es más difícil que cualquier otra cosa. El regreso de Jonás fue difícil, y de allí Jonás, pues ya conocemos esa oración, desde el vientre de aquel pez. Salió en un barco y retornó en la panza de un gran pez. Tengamos muy pendiente esto. Así que el mensaje de la providencia. Tercer mensaje, la voz de la promesa.
Recuerde que el primer mensaje, les estuve diciendo, es el mensaje del perdón del capítulo 40, versículos 1 y 2. El segundo mensaje es la voz de la providencia, versículos 3 al 5. Y el tercer mensaje es la voz de la promesa, versículos 6 al 8. ¿Qué nos dicen los versículos 6 al 8? Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Recuerde, como les había dicho, los imperios, generalmente el imperio más poderoso en aquellos tiempos, el imperio egipcio, pero aquellos imperios que habían asediado al pueblo de Dios, tanto Egipto como Asiria, habían desaparecido. Y ahora Babilonia estaba también en decadencia. Y aquí se está refiriendo, dense cuenta ustedes, le está diciendo al pueblo, como hierbas son las naciones, como hierbas son sus líderes. Ellos cumplen sus funciones y luego se desvanecen, luego desaparecen. Y le está diciendo, pero la palabra de ese gran Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que yo he hablado se va a cumplir. Y recuerde algo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerde algo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora bien, entonces el pueblo de Dios podía depender de las promesas de Dios para su regreso a Jerusalén. Recuerden que luego hay una profecía que levanta Dios a Ciro, el persa, fue el que le dio pues cartas abiertas para que regresaran a Jerusalén. Ahora el cuarto mensaje aquí que Dios le da a su pueblo cautivos es el mensaje o la voz de la paz. Versículos 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, y levántala. No temas, di a las ciudades de Judá, vete aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora, mis amados hermanos, la nación misma sube del valle, de ese valle de sombra, de ese valle de prueba, de ese valle de crisis en que está, hasta la cumbre. Desde lo más bajo ahora Dios le levanta a un lugar alto. Y aquí le está diciendo, habla tú anunciadora. La anunciadora se dedicaba a proclamar la buena noticia en aquel tiempo. Y la buena noticia en aquel tiempo, después de 70 años de tanto sufrir y deseando volver a aquella herencia espiritual que ellos habían perdido, la buena noticia era la derrota de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, si usted dirá, bueno, nosotros nunca hemos estado como esclavos en un lugar o en un país, pero hoy también nosotros tenemos, mis amados hermanos, una buena noticia que declarar, y es la derrota del pecado, la derrota de Satanás por parte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Levántate, oh anunciadora de Sión, ve a lo más alto y proclama
la grandeza de tu Dios. Y dice el versículo 10 del capítulo 40. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Ahora me habla de un brazo fuerte. El brazo de nuestro Dios es fuerte para ganar nuestras batallas. Pero el versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo, vuelve a hablar, llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Primero me habla de un brazo fuerte, significando capaz de ganar todas nuestras batallas. Pero segunda, en el versículo 11 nos habla de un brazo amoroso, un brazo que todavía está extendido, un brazo que todavía puede atraerte, un brazo que todavía puede sostenerte para llevarnos suavemente cuando nosotros estamos cansados, mis amados hermanos. Estamos viviendo en tiempos que estamos, como estaban los discípulos en medio del mar, en la madrugada remando con fatiga. Les digo, la iglesia hoy está remando con fatiga. Los mares de este mundo, las influencias de este mundo están viniendo con ímpetu, con fuerza sobre la iglesia. La iglesia se ve remando con fatiga, pero nosotros podemos gritar a voces si realmente hemos conocido a ese gran Dios, como lo gritaron ellos en aquel momento. Pronto nos vamos a casa. Aleluya. Qué contentos se sentirían ellos cuando ya le dijeron que iban a ser liberados para regresar a su casa, a Jerusalén, a su herencia espiritual. Nosotros tenemos una herencia también en los cielos. La Jerusalén celestial. Gloria al Señor. Y este es el grito en estos tiempos. Nos vamos a casa, a nuestra verdadera casa. Y aquí en los versículos 27 al 31 de Isaías 40, aquí vemos los versículos 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Primeramente, el versículo 27 aquí parece ser que la nación se estaba quejando. Eso es normal que pase en medio del pueblo de Dios, como si Dios estuviera ajeno a sus circunstancias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido? ¿Por qué están diciendo, por qué están pensando que yo he apartado el rostro porque yo no estoy atendiéndolo? En vez de ver una puerta abierta, ellos estaban inmiscuidos, metidos en la queja. ¿Y sabe cómo usted puede ver una puerta abierta en medio de las circunstancias difíciles? Recuerda, muchos de ustedes quizás pueden recordar este coro que dice: en medio de la alabanza se mueve el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Nos abre puertas. Ellos veían el largo tiempo que les esperaba. Un largo camino por recorrer. Pero Dios sabe, ese Dios grande, cómo nos sentimos y cuáles son nuestros temores. Allá afuera hay circunstancias adversas, pero también las hay dentro de nosotros. Pero sepa, sea afuera
la circunstancia o la crisis, o sea interna, nuestro Dios es idóneo para suplir todas nuestras necesidades y vamos a recibir nuevas fuerzas. Y aquí en el versículo 31, y estoy culminando, habla de nuevas fuerzas, habla de volar como las águilas, habla de correr y habla de caminar. ¿Qué significa aquí nuevas fuerzas? Versículo 31, esto significa un intercambio. Es como quitarse una ropa vieja y ponernos una ropa nueva. Ocurre un cambio. Cambiamos nuestra debilidad por el poder y la fuerza de nuestro Dios. Dios nos capacita, mis amados hermanos, para levantar alas cuando hay crisis. Nos capacita para correr cuando nuestros desafíos sean abundantes. Nos capacita para caminar firmes en medio de las exigencias diarias de la vida. Yo recuerdo en una ocasión una niña iba con su madre en el tren y ella iba mirando todo el paisaje en un campo por la ventanilla del tren. Y en una ocasión ella ve que el tren se está aproximando a un precipicio y ella asustada le dice: mamá, vamos a caer en ese precipicio. Pero sin embargo, ella quedó abismada, quedó pues sorprendida de que el tren pasó aquel precipicio a través de un puente. Siguió ya observando y ve que el tren se está acercando a una montaña. Le dice: madre, nos vamos a estrellar contra esa montaña. Cuán asombrada quedó que el tren pasó aquella montaña a través de un túnel. Al final ella sacó una conclusión y dijo: parece que alguien pasó antes que nosotros. Y esta debe ser nuestra conclusión. Hay alguien que pasó ya lo que tú y yo estamos pasando. Él está allá. Y dice la palabra en Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús. Esa es mi motivación. Él está allá con esos brazos extendidos esperándonos. La vida cristiana, el andar con Dios, es el llamado viaje de las 1000 millas. Que nosotros comenzamos en la vida cristiana un día con un primer paso. Quizás usted se encuentre a mitad del camino, otros están ya llegando a la meta. Los héroes no son aquellos, no siempre son aquellos que andan volando como águilas en las alturas, sino también aquellos que están caminando con paciencia esta carrera que es de resistencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dice que tenemos que despojarnos de todo el peso que nos asedia. Hebreos 12:1. El Señor nos capacita no solamente para volar más alto o correr más rápido, sino para caminar por más tiempo. No solamente nos capacita para volar o para correr, sino que nos da las fuerzas para caminar por más tiempo. Los que perseveren en su andar, seguros estamos que van a llegar a su destino, porque el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando nosotros caminamos, vemos, leemos, estudiamos solamente este capítulo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, de algo que no se nos puede olvidar. Primeramente, la perspectiva y el poder eterno de Dios. Y segundo, la fragilidad del ser humano ante ese gran Dios. En este caso, la fragilidad de ese pueblo de Dios. Sin embargo, nuestra fragilidad no impide los planes de Dios. Al darnos cuenta de que somos tan frágiles ante un Dios tan grande como el nuestro, esto nos debe motivar a confiar más en ese Dios. Pero cuando recibes la motivación, cuando conoces
a ese verdadero y gran Dios. Que Él nos bendiga una vez más, mis amados hermanos, y que este andar, este caminar por solamente este capítulo 40 del profeta Isaías nos haya ayudado y nos haya motivado, mis amados hermanos, a saber y a usted tener algo de respuesta de cuán grande es tu Dios y mi Dios. El Señor nos bendiga una vez más para usted en su hogar, su familia. Bendiciones.